porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes. Bienvenidos al mes del Sagrado Corazón de Jesús y a la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Hoy la Iglesia celebra esta gran solemnidad donde nos preparamos a contemplar el gran misterio que embarga nuestra fe, la ascensión del Señor y una promesa, que es la promesa que nos sostiene hasta el día de hoy, 2000 años, a todos los católicos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestra Señora de Pentecostés ruega por nosotros. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 1 al 11. En mi primer libro, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardaran a que se cumpliera la promesa del Padre, de que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se los quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. La segunda lectura es Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Hermanos,
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El santo evangelio que les comparto es Lucas 24, versos 46 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Un misterio trascendental para nuestra fe, porque el ver a Jesús ascendiendo al cielo, contemplándolo según las Escrituras, nos da garantía de que, así como ascendió al cielo, volverá por segunda vez. Creemos en la segunda venida de Jesucristo en gloria. Vendrá en gloria, ya no humilde, sencillo, desapercibido, que lo confunden, que Pilato lo golpea y le dice: ¿dónde está tu reino? ¿Dónde están tus ejércitos? Ya no vendrá así, vendrá en gloria, en todo su esplendor, con toda la corte de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Por eso, esta solemnidad debe ser un momento de contemplación, de meditación personal. ¿Qué significa para ti que Jesús ascienda entre aclamaciones al cielo? ¿Qué significa para ti la consigna que le dejó a los discípulos? No se aparten de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, porque ustedes serán mis testigos en todos los países, hasta los confines de la tierra. Eso sí, empezando por Jerusalén. ¿Qué significa eso para ti? ¿Es un relato más, una historia que tiene que ver contigo o no? Tiene todo que ver contigo, porque esta misma promesa hecha a los discípulos, a los apóstoles, es para ti. El mismo apóstol en la carta a los Efesios que hemos escuchado dice que todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza. El Padre Dios puso todo a los pies, todo queda sometido bajo los pies
de Dios, de Jesucristo. Y nos da a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Sobre todo, la iglesia es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Si Cristo es la cabeza y tú y yo somos el cuerpo, por medio del bautismo fuimos injertados en este cuerpo, eso significa mucho la ascensión para nosotros, para nuestra esperanza de vida futura, de vida eterna. Eso tiene mucho sentido, porque si la cabeza, como decimos en Colombia, ya coronó, el cuerpo también. Entonces, en su momento, como sucede en una carrera de los 100 metros planos, que alguien gana por una nariz, que alguien gana por una cabeza. ¿Y qué significa eso? Que el competidor que va a toda velocidad, a último momento, mete la cabeza. Porque en una competencia de estas, no vale el que metió medio cuerpo, el que metió la mano, sino la cabeza. La cabeza que pase primero la meta de línea. Pues ya Jesús, que es nuestra cabeza, la cabeza de este cuerpo místico al que tú y yo pertenecemos por un milagro singular del Espíritu Santo, ya ascendió al cielo. Quiere decir que tú y yo enseguida, como pasa con estos competidores, meten la cabeza y en fracciones de segundo pasa todo el cuerpo, pero primero la cabeza. Ya Jesús está en la gloria eterna del Padre, a la diestra, y volverá por nosotros. Asimila esto, medítalo, digiérelo, contémplalo, óralo, porque en la medida en que lo integres a tu vida, en la medida en que lo aceptes como una verdad de fe y te vayas adentrando y adentrando en este misterio, habrá menos posibilidad de que alguna tormenta, alguna crisis te saque de esta certeza de fe, de este camino. En la medida en que vayamos adentrándonos en el misterio de Dios, más convicción habrá en nosotros. Qué importante la ascensión, pero qué importante la consigna que le dejó a los discípulos para los días siguientes. Les dijo, está escrito que el Hijo de Dios resucitará entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. ¿Quién proclamará en su nombre la conversión para el perdón de los pecados? Los apóstoles. Pero, ¿cómo lo harán? ¿Cómo serán testigos de Dios? Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cómo podré dar testimonio? Cuando yo les envíe el Espíritu Santo. ¿Cómo proclamarán la conversión para el perdón de los pecados a toda la gente? Por la acción del Espíritu Santo. Siento mucho temor a algunas formas de evangelización moderna, donde buenos oradores que conectan con la gente están haciendo predicaciones que resultan muy entretenidas para la gente. Pero temo cuando esas predicaciones carecen del mensaje carismático de la renuncia al pecado, de la necesidad de conversión. Y claro, a la gente le encanta el predicador divertido, el predicador que usa lenguaje moderno, el predicador que conecta con la gente. Pero si en esta predicación no hay una denuncia del pecado, no hay una invitación a la conversión, a la vida de la gracia como algo indispensable para hacernos acreedores de la salvación eterna, esa predicación es vacía. Esa predicación, cuidado, porque puede no venir de parte de Dios. ¿Cómo se logrará eso? Pues con una evangelización en el poder del Espíritu Santo, una evangelización no de marketing, una evangelización no de conveniencia, una evangelización no inspirada en el querer humano, sino en el actuar poderoso del Espíritu Santo que nos usa como instrumentos, como testigos,
aquellos que damos testimonio de lo que el Señor hace. Eso es lo que yo hago en este canal. Eso es lo que mi familia hace constantemente, evangelizando en un lado y en otro, siendo testigos, llevando el testimonio de que Jesús está vivo, de que ha resucitado, de que da el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Ese es mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi familia, en mi vida. Y a eso los invito, porque también quiere hacerlo en vuestras familias, en vuestros hogares. En esta fiesta de la ascensión de nuestro Señor, entonces recibimos una consigna de parte de Jesús. Les voy a enviar esa fuerza, pero no se aparten de Jerusalén hasta que reciban la promesa que escucharon de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Les dijo: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Dice Hechos 1:5, no se aparten de Jerusalén hasta que reciban la promesa que escucharon de mí, la promesa que enviaré del Padre. Eso es una consigna para toda la iglesia. Hermanos, desde hoy hasta Pentecostés, quedamos en una situación de acuartelamiento espiritual de primer grado, en oración constante, hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. ¿Qué hacían allí en Jerusalén? ¿Qué hacían en el templo? Estaban haciendo la primera novena al Espíritu Santo que se hizo en la historia de la humanidad. Esa novena es la que hoy los convoco a ustedes. Estos 8 días necesitas concentrarte, como la selección Colombia, como un equipo cuando va a participar en el mundial y se concentran días antes. No es que se bajan del avión y de inmediato del aeropuerto para la cancha, no. Los equipos llegan, esas selecciones llegan días anteriores, semanas incluso, y se concentran y empiezan a hacer un trabajo de concentración para poder salir a debutar, a disputar el certamen mundial. Asimismo, nosotros tenemos que estar concentrados como una selección en oración, la selección de los más orantes en la iglesia, la selección de los más intercesores, pidiendo Espíritu Santo. Si sientes que eres una de esas personas, hermano, acompáñame a pedir Espíritu Santo toda esta semana para la iglesia. Dios te está llamando y por eso tenemos disponible la novena todos los días en el canal Jorge Pulido para orar pidiendo el Espíritu de Dios que nos va a traer esa alegría, ese gozo, especialmente una valentía, una fuerza que nos va a convertir en testigos del Señor y va a hacer que empecemos a evangelizar, a proclamar la necesidad de conversión en la gente. Me preocupa cuando en el radar de la persona no está la evangelización, no está el identificar quién necesita conversión para invitarlo a la conversión. Esto debe ser algo natural al cristiano, al que se hizo confirmar, al que recibió la confirmación, porque la confirmación hace referencia justamente al evento de Pentecostés, a recibir el Espíritu Santo para salir a ser testigos. Pero a veces ve uno catequesis muy flojas de confirmación, muchachos que
hasta el día de la confirmación se les ve en la iglesia, después no vuelven. Entonces es como todo lo contrario, en lugar de convertirse en testigos, se convierten en antitestimonio, los que no van a misa, los que no oran, los que se alejan de Dios. ¡Qué tristeza! Por eso es necesaria una renovación en el espíritu, una renovación del bautismo, una renovación de la confirmación. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. En esta semana, en esta novena, en este retiro espiritual que podemos llevar a cabo. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos, feliz semana del Espíritu Santo y compartan este contenido, no se pierdan los espacios de oración diaria en la mañana que estamos disponiendo en este canal, queda disponible todo el día para que oremos y consagremos nuestro día al Señor por medio de Jesús Eucaristía. Que estén todos muy bien.